Una madre fue arrestada con 2 pistolas en su carro. Una de esas armas era robada, y al lado de ella iba su hija de 16 años, una niña que acababa de fugarse de un centro de detención del Estado. La razón por la que esa adolescente estaba detenida es algo que ningún padre debería escuchar jamás. Estaba acusada de asesinar a una niña de 13 años, golpeada, apuñalada, quemada. La madre pagó $10,000 de fianza y salió libre en 14 horas. Quédese conmigo, porque esta historia no empieza en ese carro. Empieza 8 meses antes, en una casa vacía de Columbia, Carolina del Sur, y termina con una pregunta que hasta hoy, en agosto del 2026, nadie ha querido responder. ¿Quién estaba cuidando a estos niños? Era un domingo por la tarde, a finales de agosto del 2025, cuando sonó el teléfono en la oficina del alguacil del condado de Richland. Era el Departamento de Justicia Juvenil de Carolina del Sur. Una de sus detenidas se había escapado del complejo de detención en Columbia. Y no era una detenida cualquiera. Era una de las 2 adolescentes acusadas del asesinato más brutal que esa ciudad había visto en años. La muerte de Kania Baker, una niña de 13 años que vivía en un hogar de acogida. La búsqueda empezó de inmediato. Patrullas en las calles. Alertas por radio. Los agentes trabajaron casi 3 horas siguiendo pistas. Y poco antes de las 9 de la noche, vieron un vehículo cerca del cruce de Wilson Boulevard y Shop Road. Lo detuvieron. Dentro estaba la adolescente fugada. Y al volante su propia madre, Savannah Mills, de 39 años. Pero eso no fue todo. Cuando los agentes revisaron el carro, encontraron 2 armas de fuego. Una de ellas había sido reportada como robada en el mismo condado. Piense en esa escena. Una madre, con armas, recogiendo a su hija fugada de la justicia. Una hija acusada de un crimen que el jefe de policía describió con 6 palabras que un oficial veterano no usa a la ligera. Brutal, atroz, vicioso, espantoso, monstruoso y perturbador. La adolescente volvió esposada al centro de detención, con un cargo nuevo: fuga. La madre fue llevada al centro de detención Alvin Sur. Glenn, acusada de ayudar a escapar a una prisionera que enfrenta un cargo capital. Y aquí viene lo que indignó a media ciudad. Savannah Mills pagó una fianza de $10,000 y salió libre en menos de 14 horas. Pero su historia no terminó ahí. Los investigadores siguieron trabajando, y poco después los agentes volvieron por ella. Esta vez los cargos eran más serios: posesión de un arma robada y contribuir a la delincuencia de un menor. Un juez le fijó una fianza de $150,000, con monitor de GPS y arresto domiciliario. El alguacil Leon Lott salió frente a las cámaras y no se guardó nada. Dijo que le daba escalofríos que una madre, sabiendo lo que su hija había hecho, sabiendo que se había fugado, estuviera básicamente tratando de sacarla de la ciudad. Y entonces el alguacil dijo algo que golpeó el corazón de cada padre y cada abuelo que lo escuchó. Dijo que cuando la gente pregunta por qué los jóvenes cometen crímenes como este, la respuesta muchas veces está en la casa. Viene del hogar, viene de los padres. Palabras duras. Pero había algo más que casi nadie notó ese día. Savannah Mills no era un caso aislado. Era la 7ª madre arrestada bajo un programa del condado llamado Iniciativa de Responsabilidad Parental, creado para castigar a los padres que ayudan a sus hijos a cometer crímenes o a escapar de las consecuencias. 7 madres, solo en ese condado. Y eso nos obliga a preguntar algo mucho más incómodo. ¿Cuántas veces tuvo que fallar todo para que una niña de 13 años terminara muerta dentro de una casa abandonada? Para responder eso, hay que volver 8 meses atrás, a enero del 2025. Y hay que hablar de la niña que casi siempre queda en segundo plano cuando la gente cuenta esta historia. La víctima, Kania Bernice Lauren Baker, nació en Jacksonville, Florida, en el 2011, pero creció en Sumter, un pueblo pequeño de Carolina del Sur, a unas 50 millas de la capital. De esos pueblos donde todos se conocen. Kania era muy unida a su abuela Bernice. Tenía gente que la quería, tenía un hogar, pero al cumplir los 13 años, algo empezó a cambiar. En julio del 2024 salió de la casa a las 2 de la mañana sin avisar. Volvió ese mismo día sana y salva. Un mes después, no llegó antes del toque de queda de las 6:30. Apareció al día siguiente. Nadie sabe con certeza qué pasaba en la vida de esa niña en esos meses. Lo que sí sabemos es que después de esos incidentes, Kania fue entregada al sistema de acogida del Departamento de Servicios Sociales. La sacaron de Sumter, lejos de su abuela, lejos de todo lo que conocía.
y la llevaron a Hopkins, un suburbio a las afueras de Columbia, con una familia de acogida y una escuela completamente nueva. Una vida nueva, la quisiera o no, y las fugas no pararon. El domingo 12 de enero del 2025, la familia de acogida llamó a la oficina del alguacil. Kaniha se había ido otra vez. Alguien la había visto en la comunidad de Green Lake, en Hopkins, pero cuando llegaron los oficiales ya no estaba. Había razones para creer que caminaba hacia la ciudad, quizás hacia el área de Faro Road y Beltline Boulevard. Esa parte de Columbia no es un lugar para que una niña de 13 años ande sola, mucho menos de noche. Los investigadores descubrieron algo más. Kaniha tenía un teléfono celular que su familia de acogida no conocía. No sabían con quién hablaba, pero no descartaban nada. La oficina del alguacil lanzó una alerta pública y le dijo a la comunidad que creían que la niña estaba en peligro. Y aquí la historia da un giro que todavía cuesta creer. Ese mismo domingo 12 de enero, mientras medio condado buscaba a Kaniha, una mujer en Columbia reportó desaparecida a su propia hija. Una joven de 16 años con un expediente. Conducta desordenada, lesiones maliciosas, agresiones. Estaba bajo custodia del Departamento de Justicia Juvenil y se suponía que llevaba un monitor electrónico en el tobillo. Ese mismo domingo, se lo cortó y desapareció. Ya tenía una orden de captura antes de que pasara cualquier otra cosa. También había otra muchacha, 15 años. También de Columbia, también con historial de fugas. Había abandonado la escuela apenas unas semanas antes, en diciembre del 2024. 2 adolescentes con antecedentes sueltas en las calles. Y aquí viene el detalle más difícil de escuchar. La policía confirmó después que Kaniha conocía a esas 2 muchachas. No eran desconocidas. Se conocían entre sí. Pasaron 3 días sin rastro de Kaniha. La noche del miércoles 15 de enero llegó una llamada al 911. Un incendio en el vecindario de Capitol Heights, justo cerca de Faro Road. La misma zona hacia donde creían que Kaniha se había dirigido. Los bomberos corrieron al número 114 de Cardamom Court y encontraron una casa vacía, tapiada, con humo saliendo por las ventanas. Controlaron las llamas rápido. Era un incendio pequeño, pero cuando miraron al piso, todo cambió. Había un cuerpo, una niña, quemada, y aún con las quemaduras, pudieron ver algo que les revolvió el estómago. Esa niña tenía heridas que no tenían nada que ver con el fuego. Alguien la había lastimado gravemente antes de que las llamas la tocaran. El cuerpo fue llevado a la oficina del forense del condado de Richland, y ahí el caso se puso todavía más oscuro. La forense Naida Rutherford lo explicó después. Identificar a menores siempre es difícil, porque casi nunca cargan identificación ni tienen huellas en algún sistema. Pero aquí había un problema adicional. El daño en la cabeza, el rostro y el cuerpo de esa niña era tan severo que la identificación visual era imposible. Enviaron fotos de varias adolescentes desaparecidas para compararlas. Ninguna coincidía. No porque fueran las fotos equivocadas, sino porque el daño había cambiado por completo su apariencia. No. Los investigadores sospechaban que era su fugada de 13 años. El forense pidió los registros dentales, se recogió ADN de la ropa de Kaniha. Y mientras esperaban, los investigadores tomaron una decisión cuidadosa, no asumir nada. Si esa niña no era Kaniha, entonces Kaniha seguía afuera y todavía necesitaba ser encontrada. Volvieron a publicar su foto, pidieron a la gente que siguiera buscando. Pero apenas unas horas después, la oficina del forense llamó con los resultados. Era ella. El ADN lo confirmó. La niña en el piso de esa casa abandonada era Kaniha Bernice Lauren Baker. Tenía 13 años. La forense Rutherford emitió un comunicado que retumbó en todo el estado. La muerte de Kaniha era un homicidio, no un accidente, no un suicidio, un homicidio. Kaniha había sido golpeada, apuñalada y después quemada. La causa de muerte fue un traumatismo por fuerza contundente. El fuego no fue lo que la mató. El fuego fue hecho para esconder lo que ya le habían hecho. Y hay un detalle más, todavía más estremecedor, que salió a la luz meses después. Un reporte preliminar de la policía, citado por la prensa local, indicaba la posibilidad de que el fuego hubiera sido prendido mientras Kaniha todavía estaba con vida. Ese detalle nunca ha sido confirmado oficialmente en corte. Pero la sola posibilidad es algo que ningún investigador de este caso ha podido quitarse de la mente. El sábado 18 de enero, la ciudad dio una conferencia de prensa.
El jefe de policía, Skip Holbrook, abrió con las 6 palabras que se repitieron en cada noticiero del estado: brutal, atroz, vicioso, espantoso, monstruoso, perturbador. La forense confirmó que su equipo había necesitado ciencia, ropa de la escena, registros dentales, ADN. El daño era tan extremo que la niña no podía ser reconocida de otra forma. También enfrentó los rumores que circulaban en Internet sobre un posible embarazo. El examen inicial no mostró evidencia, pero se ordenaron pruebas para no dejar nada sin revisar. Y entonces el jefe Holbrook hizo el anuncio que todos esperaban: 2 muchachas arrestadas. Una de 16 y una de 15, las 2 de Columbia, las 2 acusadas de asesinato. La de 16 no pisaba una escuela desde enero del 2024. Un año entero fuera del salón de clases. El fiscal del Quinto Circuito, Byron Gibson, anunció que su oficina pediría que ambas fueran juzgadas como adultas. No dio motivo, no explicó cómo conocían a Kania, solo dijo que buscarían justicia. Y ahí es donde esta historia se convierte en algo más grande que un crimen. Porque cuando uno mira el camino completo, aparece una fila de puertas que debieron cerrarse, y ninguna se cerró. Primera puerta. Una adolescente con un monitor en el tobillo se lo corta un domingo y desaparece. El Estado emite una orden de captura, y nadie la alcanza a tiempo. 3 días después, una niña de 13 años aparece muerta. ¿Para qué sirve un monitor si nadie responde cuando se corta? Segunda puerta. Esa misma adolescente no asistía a la escuela desde hacía un año. ¿Qué institución hizo una visita? ¿Qué trabajador social tocó esa puerta? La otra muchacha había abandonado la escuela semanas antes. 2 niñas fuera de todo sistema, caminando por las calles sin que nadie preguntara dónde estaban. Tercera puerta. Kania tenía un patrón claro de fugas. Julio, agosto, enero, cada vez más lejos. El sistema la movió a una ciudad nueva, lejos de su abuela, lejos de todo lo que la sostenía. Alguien se preguntó por qué corría, en lugar de solo contar cuántas veces corría. Cuarta puerta. La casa. Una propiedad abandonada, tapiada, en un vecindario conocido. El alcalde de Columbia, Daniel Rickenman, lo dijo en voz alta. ¿Quién era el dueño? Alguien la revisaba. ¿Cuántas casas más así hay vacías y abiertas en la ciudad? No eran preguntas retóricas, eran una acusación. El jefe Holbrook cerró aquella conferencia con un mensaje directo a los padres. Las familias tienen que ser más metidas, más presentes. Hay que saber dónde están tus hijos, con quién andan y qué hacen. Algunos se ofendieron, otros lo tomaron como un espejo. Porque si algo demuestra este caso es que cuando los adultos miran hacia otro lado, las niñas de 13 años quedan solas en la oscuridad, mientras la ciudad lloraba y un memorial de flores y peluches crecía frente al número 114 de Cardamom Court. El caso entró en un cuarto cerrado. Y aquí está una de las partes más frustrantes de esta historia. En Carolina del Sur, los procesos judiciales de menores son confidenciales por ley. Sellados. Desde los arrestos, las autoridades se han negado a dar actualizaciones. Ni la policía, ni la fiscalía, ni la corte. Silencio total. Un periódico local, el Post and Courier, decidió pelear por los números. Pidió datos al Estado por la Ley de Libertad de Información. Y lo que encontró es revelador. Entre el 2018 y el 2023, los jueces de familia recibieron 120 solicitudes para transferir menores a la Corte Criminal, donde pueden ser juzgados como adultos. ¿Sabe cuántas fueron aprobadas? 66, poco más de la mitad. Y el proceso no es rápido, puede tardar desde 91 días hasta casi 3 años. El caso más largo duró 978 días. El promedio va de 8 a 14 meses. Mientras ese proceso avanza a puerta cerrada, las 2 acusadas reciben evaluaciones de todo tipo: psicólogos, exámenes de competencia. Un juez de familia decidirá si el caso se mueve a la Corte Criminal. Y hasta que eso pase, el público no tiene derecho a saber nada más. Ni un nombre, ni un motivo, ni una fecha de juicio. A la fecha de este reporte, agosto del 2026, la Fiscalía no ha confirmado públicamente si las 2 adolescentes serán juzgadas como adultas. 1 año y 7 meses después del crimen, la única noticia que ha traspasado esas puertas selladas fue la fuga. La fuga de la acusada mayor y el arresto de su madre con 2 pistolas en el carro. Esa es la única ventana que el público ha tenido hacia dentro del caso en todo este tiempo.
Y mientras el sistema se mueve a su propio ritmo, hay gente que se niega a dejar que el nombre de Kania se borre. Davon y Tavon Woods son gemelos de Sumter, el mismo pueblo donde creció Kania. Ellos mismos crecieron en el sistema de acogida. Saben lo que se siente ser un niño que el mundo olvidó. Fundaron una organización llamada Foster Kids Matter, y llevaban años caminando por el país por los niños de acogida, mucho antes de escuchar el nombre de Kania. A principios de febrero del 2025, los hermanos organizaron una caminata cerca del lugar donde encontraron a Kania. Decenas de personas caminaron en silencio por las calles alrededor de Cardamom Court. Davon prometió ese día que mantendrían vivo el nombre de Kania, y a cada niño del sistema de acogida le hicieron la misma promesa, y no se quedó en palabras. A finales de abril regresaron desde Ohio y organizaron una caminata de 5 millas en el día que habría sido el cumpleaños número 14 de Kania. Tavon explicó por qué. Porque la gente olvida. Una historia es tendencia una semana y luego desaparece. Ellos no iban a permitir que eso pasara. Su plan es volver todos los años. Así que aquí estamos. Un crimen que un jefe de policía veterano apenas pudo describir. 2 acusadas detrás de puertas selladas. Una madre que enfrenta cargos por intentar sacar a su hija de la ciudad con armas en el carro. Un monitor cortado que nadie persiguió a tiempo. Una casa abandonada que nadie vigilaba. Un sistema de acogida que no pudo detener las fugas de una niña. Y una comunidad que todavía hace la misma pregunta del 18 de enero del 2025. ¿Cómo se permitió que esto pasara? Kania Bernice Lauren Baker tenía 13 años. Era una niña que quería a su abuela, que tenía gente que se preocupaba por ella, que todavía estaba descifrando el mundo como cualquier niña de su edad. Terminó en un sistema que se suponía iba a protegerla. Nunca se ha revelado un motivo. El caso no ha llegado a juicio. Las preguntas siguen sonando más fuerte que las respuestas, pero su nombre no está olvidado, no por las personas que caminaron esas calles por ella, no por la comunidad que todavía pide respuestas, y no por usted que escuchó su historia hasta el final. Y si usted es padre, madre, abuelo o abuela, quédese con las palabras del alguacil, porque en este caso resultaron proféticas. La respuesta muchas veces empieza en la casa. Sea metido, sea presente. Pregunte dónde están sus hijos, con quién andan, qué están haciendo. No es entrometerse, es proteger, porque Kania necesitaba que alguien la protegiera, y nadie llegó a tiempo. Descansa en paz, Kania. Merecías mucho más que esto.